Desde el anuncio del cierre de Hormuz se habla mucho de los precios de los combustibles, de la gasolina, el diésel, pero la cosa va más allá, porque como sabréis, los hidrocarburos, el petróleo y el gas natural son las bases de la sociedad industrial. Por supuesto que sin la energía que proporcionan estamos fastidiados. El mundo todavía no ha llevado a cabo la tan anunciada transición energética, pero es que además de ellos proceden la urea y el azufre. La urea es el fertilizante más usado del mundo y para su producción son necesarios el gas natural o el carbón, como veremos más adelante en el caso de China. El azufre es fundamental para la industria y se obtiene principalmente como subproducto del procesamiento de petróleo y gas natural. Por eso hay que tener cuidado cuando decimos esto de que a China la situación no le afecta tanto porque está más avanzada en tema de coches eléctricos. Es verdad, ahora mismo se venden más coches de nuevas energías, 100% eléctricos e híbridos, que de combustible. Pero aunque se electrificase el 100% de los vehículos, tanto China como cualquier otro país seguirían teniendo problemas con los productos químicos básicos que salen de los hidrocarburos. O sea, podría haber problemas con el rendimiento de la agricultura, aunque se habla cada vez más de buscar alternativas, y llegados a un extremo, la producción industrial se vería muy afectada. Entonces, hoy vamos a ver cuál es la situación de China en ese aspecto. Vamos a ver qué tal anda de urea, que es clave para los fertilizantes, para la agricultura, además de otras cosas, y también de azufre, que es eso, un pilar de la industria. Bueno, Javier, ¿y por qué no hablas de la nafta o del metanol, que también son muy importantes? Bueno, pues porque se nos alargaría muchísimo el vídeo y porque la urea y el azufre me parecen más significativos para el juego geopolítico en estos momentos. Esperad a ver el vídeo y luego ya me diréis qué os parece. Venga, primero vamos con los fertilizantes, y la verdad es que en ese aspecto China ha hecho los deberes, está muy preparada. El impacto del conflicto entre el imperio de los Estados Unidos e Irán en la cadena global de suministros tiene un efecto directo limitado aquí, gracias principalmente a su cadena industrial completa de fertilizantes a base de carbón. China es un país pobre en gas y petróleo, pero rico en carbón, por lo que ha tenido que recurrir a la producción de urea a base de carbón. Dicho rápido y mal, yo no soy químico, ya me corregiréis. Primero se gasifica el carbón, de ahí se obtiene CO2, luego se sintetiza amoníaco y juntos dan lugar a la urea. O sea, China es muy autónoma en ese aspecto y puede garantizar el suministro a todo el país con buenos precios. De hecho, son el número 1 en capacidad de producción. China contribuye con aproximadamente el 44% de la producción global de fertilizantes de fósforo y el 30% de los fertilizantes nitrogenados. Las estimaciones de producción de urea de este año llegan casi a 80 millones de toneladas, mientras que la demanda doméstica para uso agrícola es de unos 43 millones, por lo que la tasa de autosuficiencia es superior al 100%. O sea, en lo que a la urea se refiere, China no depende de rutas comerciales como la de Hormuz, entre otras cosas porque el 78% sale del carbón como materia prima en lugar del gas. Hay países que lo tienen bastante más complicado en ese aspecto y ya se está hablando de que si en primavera no hay un acceso suficiente a fertilizantes, podrían llegar a pasarlo mal, porque las cosechas a lo mejor no llegan a los niveles habituales y eso podría dar lugar al encarecimiento de los alimentos o cosas peores. O sea, en realidad que el combustible se encarezca quizás no es el peor de los problemas. No hay razón para ser alarmistas en estos momentos, pero sí que tenemos que entender la gravedad, las implicaciones tan graves que tiene el cierre de Hormuz para que exijamos una salida pacífica al conflicto, porque de lo contrario todo esto lo podríamos pagar los de siempre con problemas o limitaciones para acceder a alimentos. O sea, en cuestión de fertilizantes, China tiene un buen margen, pero no olvidemos que es un país con muy poca tierra cultivable por habitante. Eso aquí ha sido un dolor de cabeza desde siempre y por eso es muy probable que controlen las exportaciones. Si os estáis preguntando cómo funciona esto del suministro de fertilizantes en China, porque a veces hablamos de estos temas y queda todo muy abstracto, se suele hacer entre otros a través de las tiendas de la cooperativa estatal de la que hablamos una vez. O sea, los campesinos van ahí a comprar el fertilizante
combustible que luego utilizan en sus cultivos. En todo ese proceso no solo participan empresas estatales, también hay capital privado, pero está muy controlado por el gobierno, igual que suele ocurrir con los sectores clave de la economía china. Llegados a este punto, a lo mejor algunos pensaréis, bueno, ya está Javier otra vez con la propaganda china, tranquilos que China es la mejor, no le va a pasar nada, pero es que esto no lo digo yo. Bloomberg, un medio poco sospechoso de comunista, ha considerado a China, se ha referido a ella como la OPEP de los fertilizantes. Y ahora vamos con el problema de China, que es el azufre. El azufre también es importante para la producción de fertilizantes fosfatados, pero ya hemos visto que a China eso no le afecta tanto. El problema lo tiene con las aplicaciones industriales del azufre, el 55% del cual lo importa desde el Medio Oriente. Ya están tratando de diversificar las importaciones a países como Canadá o Rusia, entre otros, pero ahí tiene una clara vulnerabilidad porque el azufre es indispensable para producir, por ejemplo, ácido sulfúrico, que es fundamental en la cadena industrial. Os recuerdo que yo no soy científico, yo no soy ingeniero, os doy la bienvenida a cualquiera que queráis corregirme, pero por ejemplo el ácido sulfúrico es una pieza clave en el rompecabezas de las famosas tierras raras. Y a mí todo esto me hace pensar en el toma y daca de la guerra comercial. Los Estados Unidos le cerraron el acceso a China a los chips más avanzados, luego China ha respondido con limitaciones al acceso de sus tierras raras, fundamentales por ejemplo para la industria armamentística, y ahora los Estados Unidos responden con esto. ¿Quién sabe? Pero es verdad que los Estados Unidos, al contar con mayores reservas de petróleo y gas, están en una posición mejor a la hora de jugar con lo más fundamental para la economía industrial. Solo Texas y Luisiana concentran más de la mitad de la producción nacional de azufre, que ha llegado a cubrir el 90% de la demanda, y si necesitan comprar de otros países les basta con recurrir a México o Canadá. Si imaginamos esto como una partida de cartas, ellos contaban con el comodín de las reservas que en algún momento tendrían que aprovechar. O sea, si la cosa se pone fea, pues vamos al extremo, uso el comodín y a ver quién gana. Los líderes de los Estados Unidos han hablado en más de una ocasión de la necesidad de desacoplarse de China, de resetear la economía global, y esta jugada les podría funcionar, pero va a acarrear enormes costes. O sea, podrían conseguir que con el tiempo la industria regrese a los Estados Unidos, porque es allí donde mayor estabilidad se les ofrecerá de cara al acceso a la energía. Pero también es posible que hayan jugado la carta de las reservas de petróleo y gas demasiado tarde. Es decir, aunque la transición energética está lejos de completarse, ya ha dado sus primeros pasos y es posible que esta crisis la acelere. Aquí al menos está bastante claro que la venta de coches eléctricos va a aumentar, seguramente también en otros países, y si el conflicto se alarga en el tiempo podría alcanzar niveles que pongan patas arriba el tablero energético global. O sea, los hidrocarburos seguirán siendo necesarios para la agricultura y la industria, pero podrían perder importancia al no ser tan cruciales en el transporte. El imperio de los Estados Unidos se alzó sobre la base del petróleo y quiere exprimir al máximo esa fuente de poder. El azufre, que proviene de los hidrocarburos, es irónicamente también muy necesario para la transición energética, porque sin él es difícil producir baterías, por ejemplo. Aunque China ya está desarrollando métodos para extraer azufre e hidrógeno del sulfuro de hidrógeno, que es un residuo entre comillas típico de la minería. Y en última instancia, la abundancia de energía limpia podría facilitar la producción de azufre sin depender de los hidrocarburos. En realidad, las alternativas de energía barata solucionarían muchos de estos problemas. Con su poder militar y su creciente control sobre otras grandes reservas como las de Venezuela, los Estados Unidos tienen la última palabra a la hora de avanzar aún
un mundo movido por otras energías. Y no parecen muy interesados en ello porque saben que quien lidera ese camino es China. Por eso tiene sentido que quieran aferrarse a ese modelo en crisis, el del petróleo, como sea. Pero como vengo diciendo, el precio a pagar por parte del resto del planeta podría ser demasiado elevado. Una vez más, toda esta información no os la presento para que cunda el pánico, sino para que exijamos el fin de la guerra. Eso es todo por hoy. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, compartirlo, suscribiros o ayudarnos a través de Patreon, donde tenéis más contenido como las clases de mandarín de Lele y directos exclusivos. Muchas gracias y hasta pronto.